Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús, que había venido hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Hoy tu primo Juan se encuentra contigo y te presenta al mundo como el Mesías, usando símbolos del Antiguo Testamento que unen tu llegada con la historia de Israel. Así te presenta como el esperado, como el profeta que había de llegar. El primer título es el de Cordero de Dios, que recordaba a los presentes al Cordero Pascual con el que señalaron las puertas los israelitas antes de huir de Egipto. Te convertirás para los primeros cristianos, después de tu resurrección, en el Cordero Pascual que libra a su pueblo de la esclavitud del pecado. Por eso, a continuación Juan te presenta como aquel que quita el pecado del mundo. También te presenta a Juan como aquel que existía antes que él. Me impresiona la claridad que tiene Juan de quién es él y sobre todo, de quién eres tú. Cómo quisiera yo también saber mi lugar en el mundo y cómo darte espacio en mi vida, reconocer tu divinidad y ser tu instrumento. La misión de Juan me ayuda a entender cómo tengo que disminuir para que tú crezcas en mi vida y también en mi vida como enviado tuyo. Y Juan también te reconoce al ver al Espíritu Santo descender del cielo y posarse sobre ti. Esta era la señal para reconocerte como hijo de Dios. Qué importante, Jesús, es el Espíritu Santo en mi vida. Con él podré reconocer tu presencia, tu compañía, tu voz, tus inspiraciones. Ayúdame a ser un auténtico amigo del dulce huésped de mi alma. El Espíritu Santo siempre me hablará de ti y me llevará a ti, me recordará tu palabra y me ayudará a llevarla a plenitud en mi vida. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Como propósito para este día te invito a pedir al Espíritu Santo que te ayude a entender mejor cada día la palabra de Jesús en el Evangelio. Cuenten con mis oraciones y en especial voy a pedir para que aprendamos cada uno a escuchar más al Espíritu Santo, para que Él tome posesión de nuestro corazón y nos llene de su amor como lo hizo con María. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 18 de enero la Iglesia Católica celebra a Santa Margarita de Hungría, religiosa dominica a quien Pío XII llamó mediadora de la tranquilidad y la paz. Margarita fue princesa de Hungría, hija del rey Bela IV y de María Láscaris, quien por su parte era hija del emperador de Constantinopla y ostentaba el título de princesa de Nicea. Santa Margarita, ruega por el reino. Homilías, comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Benedicto XVI, Papa. Homilía. Nos trajo la Pascua definitiva. Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Santa Misa, in cena Domini.
Jueves 5 de abril de 2007. Jesús celebró la Pascua sin cordero. No sin cordero. En lugar del cordero, se entregó a sí mismo. Entregó su cuerpo y su sangre. Así anticipó su muerte como había anunciado. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Juan 10:18. Solo de este modo la antigua Pascua alcanzaba su verdadero sentido. El cordero solo podía ser un símbolo y por tanto la expresión de la expectativa y de la esperanza en alguien que sería capaz de realizar lo que no podía ser el sacrificio de un animal. Él mismo era el cordero esperado, el verdadero. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él mismo es el verdadero templo, el templo vivo en el que habita Dios. Su sangre sí puede salvar. Su amor, el amor con el que Él se entregaba libremente por nosotros, es lo que nos salva. El gesto de la inmolación del Cordero, inocente, encontró respuesta a aquel que se convirtió para nosotros al mismo tiempo en Cordero y templo. Así, en el centro de la nueva Pascua de Jesús, se encontraba la cruz, y la cruz permanece siempre en la Santa Eucaristía, en la que celebramos la nueva Pascua. La conmemoración se ha convertido en memoria de la cruz y de la resurrección de Cristo, una memoria que nos trae hacia la presencia del amor de Cristo. Hagamos una breve exégesis de Juan 1, 21, 34. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 29. La proclamación de Juan Bautista concentra toda la cristología joánica. Jesús es identificado como el Cordero de Dios, expresión que remite simultáneamente a el Cordero Pascual, Éxodo 12, cuya sangre libera de la muerte. El siervo sufriente, Isaías 53:7, que carga con el pecado del pueblo. El sacrificio expiatorio que supera los sacrificios antiguos. El verbo quita indica cargar y remover el pecado, no solo perdonarlo externamente. El pecado del mundo expresa una realidad universal que afecta a toda la humanidad caída. Desde la fe católica, aquí se anuncia la redención objetiva realizada por Cristo. Detrás de mí viene uno, que existía antes que yo. Verso 30. Juan confiesa la preexistencia del Hijo, afirma que Jesús es anterior a Él, no solo en dignidad, sino en ser. La Iglesia ve aquí la clara afirmación de la divinidad del Verbo, en continuidad con Juan 1:1. Juan se presenta como precursor, no como fin, confirmando que su misión es preparar y señalar, no retener. Yo no lo conocía, pero para esto vine a bautizar con agua. Verso 31. El bautista reconoce que su conocimiento de Jesús es revelado, no humano. Su bautismo es preparatorio, ordenado a manifestar al Mesías. En teología católica, este pasaje subraya la diferencia esencial entre el bautismo de Juan, signo de conversión, y el bautismo cristiano que comunica la gracia. Vi al Espíritu bajar del cielo como paloma. Versos 32-33. La esencia es profundamente trinitaria. El Padre revela, el Espíritu desciende y permanece, el Hijo es manifestado. El verbo permanecer es clave en Juan. Indica que Jesús es la morada estable del Espíritu, el ungido definitivo.
Aquí se revela a Cristo como el que bautiza en el Espíritu Santo, es decir, el que comunica la vida divina. Este es el Hijo de Dios, verso 34. La confesión final del Bautista es una profesión de fe. Jesús no es solo el Mesías esperado, sino el Hijo eterno del Padre. Para la fe católica, este testimonio fundamenta la verdad central de la identidad divina de Cristo, base de la economía sacramental y de la salvación. Meditemos el Evangelio con libro de cielo. El Cordero que quita el pecado, no solo perdón, sino reordenación de la divina voluntad. En la divina voluntad, la obra del Cordero no se limita a borrar la culpa, sino a restaurar el orden perdido de la creación. El pecado es, ante todo, ruptura del querer humano con el querer divino. Al quitar el pecado, Jesús vuelve a unir las dos voluntades. Libro de Cielo, volumen 18, octubre 21, 1925. Jesús mío, amor mío, no me basta con dolerme y pedirte perdón, sino que quisiera aniquilar cualquier pecado, para hacer que jamás seas ofendido. Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, yo tuve un dolor especial por cada pecado, y sobre mi dolor estaba suspendido el perdón al pecador. Ahora, mi dolor está suspendido en mi voluntad, esperando al pecador cuando me ofende, a fin de que, doliéndose de haberme ofendido, descienda mi dolor a dolerse junto con el suyo, y pronto darle el perdón. Pero ¿cuántos me ofenden y no se duelen? Y mi dolor y perdón están suspendidos en mi voluntad y como aislados. Gracias, hija mía, gracias por venir en mi voluntad a hacer compañía a mi dolor y a mi perdón. Continúa girando en mi voluntad y haciendo tuyo mi mismo dolor. Grita por cada ofensa, dolor, perdón, a fin de que no sea yo solo a dolerme y a impetrar el perdón, sino que tenga la compañía de la pequeña hija de mi querer, que se duele junto conmigo. Volumen 6, octubre 24, 1905. Hija mía, nada ha salido de mis manos que no sea bueno, más bien he creado la naturaleza humana bella, pero de apariencia engañosa. Y si el alma la ve despreciable, purulenta, débil, abominable, esto sirve a la naturaleza humana como sirve el estiércol a la tierra, que quien no entiende del todo diría: loco aquel que ensucia el terreno con esta suciedad, mientras que quien entiende sabe que esa suciedad sirve para fecundar la tierra, para hacer crecer las plantas y hacer más bellos y sabrosos los frutos. Así que he creado la naturaleza humana con estas miserias para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. De otra manera, quedaría sin el ejercicio de las verdaderas virtudes. Volumen 16, febrero 28, 1924. Por eso estoy trabajando en ti, para reordenar tu voluntad con la divina. Así podré dar principio y poner en corriente los tantos bienes que hasta ahora están suspendidos entre creador y criatura. Por eso estoy trabajando en tu alma. Tú sigue el trabajo de tu Jesús, que quiere poner en corriente los dones, las gracias suspendidas que hay en mi voluntad. Como podemos ver, el pecado rompe la unión de voluntades.
el perdón del Cordero restaura esa unión, pero pide un alma que entre en la divina voluntad para acompañar su dolor y activar su misericordia. Las miserias humanas no son negadas, sino asumidas y reordenadas para que en ellas florezcan las verdaderas virtudes. Cuando la voluntad humana se reordena con la divina, los bienes suspendidos entre Dios y la criatura vuelven a ponerse en corriente. El Espíritu descendió y permaneció. Jesús, morada estable del Fiat. El Espíritu no solo desciende, sino que permanece sobre Jesús. Él es el ungido definitivo y quien bautiza en el Espíritu Santo. A la luz de la divina voluntad, en los escritos de Luisa, la permanencia es clave. Donde reina la divina voluntad, el Espíritu no va y viene, sino que habita, gobierna y actúa. Libro de Cielo, volumen 11, septiembre 3, 1913. Tú debes saber que cuando yo pongo al alma en mi voluntad, y ella hace estable morada en mi querer, siendo que mi voluntad contiene todos los bienes posibles e imaginables, por eso el alma se siente que abunda de todo, y se pone en mis mismas condiciones, esto es, que siente necesidad de dar en vez de recibir. Siente que ella de nada tiene necesidad, y si algo quiere, puede tomar lo que quiere, no pedirlo. Y como mi voluntad contiene una fuerza irresistible de querer dar, solo queda contenta cuando da, y mientras da, queda más sedienta de dar. Y en qué aprieto se encuentra cuando quiere dar y no encuentra a quien quiere dar, a quien dar. Hija, al alma que hace mi voluntad, la pongo en mis mismas condiciones, y le doy parte en mis grandes gozos y amarguras, y todo su obrar está sellado en el desinterés de sí misma. Volumen 28, agosto 12, 1930. Ahora, para quien vive en mi querer divino, siendo mi presencia permanente en ella, no solo la visito, sino le voy ensanchando los confines de mi querer. Así como el Espíritu Santo permanece en Jesús, haciéndolo la morada viva del Padre, así el alma que vive en la divina voluntad se convierte en lugar de habitación estable de Dios, donde el Espíritu no solo visita, sino permanece, gobierna y dilata los confines del Fiat. Yo lo he visto y doy testimonio, vivir como manifestadores del Hijo. Juan Bautista no se apropia de Cristo, su misión es ver, reconocer y dar testimonio. Él existe para señalar al otro. En la divina voluntad, el alma se vuelve eco de Jesús, no protagonista. Cuando el Fiat reina, es Jesús mismo quien continúa su manifestación en las criaturas. Escuchemos. Libro de Cielo, volumen 23, diciembre 18, 1927. Hija mía, cada profecía que les decía a mis profetas acerca de mi venida a la tierra era como un compromiso que hacía con las criaturas de venir en medio a ellas, y los profetas, manifestándolas, disponían a los pueblos a desear y querer un bien tan grande. Y ellos al recibir estas profecías, recibían el depósito del compromiso, y conforme iban manifestando el tiempo y el lugar de mi nacimiento, así iba aumentando las prendas del compromiso. Así estoy haciendo con el reino de mi voluntad. Cada manifestación acerca de mi fiat divino es un compromiso que hago. Cada conocimiento suyo es una prenda de más que agrego. Y si hago mis compromisos, es señal de que así como vino el reino de la redención, así vendrá el reino de mi voluntad. Mis palabras
son vidas que pongo fuera de mí, y la vida debe tener su morada y producir sus efectos. ¿Crees tú que sea cosa de nada una manifestación de más o una de menos? Es un compromiso de más que hace un Dios, y nuestros compromisos no se pueden perder, y por cuantos más compromisos hacemos, tanto más está cercano el tiempo de realizar nuestros compromisos y ponerlos al seguro. Por esto, pido de ti suma atención, y que no dejes escapar nada. De otra manera, perderías un compromiso divino que traería grandes consecuencias. Volumen 20, diciembre 8, 1926. Hija mía, tú eres nuestro eco, conforme entras en nuestro querer para amar, para alabar, para pedir que venga nuestro reino, así oímos en ti el eco de nuestro amor, el eco de nuestra gloria, el eco de nuestro fiat que quiere venir a la tierra a reinar, que quiere que se le pida, que se le vuelva a pedir, que se le apresure para que venga a reinar como en el cielo así en la tierra. Y conforme tú giras por toda la creación para seguir en ella los actos del supremo querer, así oímos tu eco en el mar, en los valles, sobre los montes, en el sol, en el cielo, en las estrellas, en todo. ¡Cómo es bello este eco! Es nuestro eco que resuena en todas nuestras cosas. En este eco oímos el eco de nuestra voz, sentimos el movimiento de nuestras obras, el pisar de nuestros pasos, los movimientos, la pulsación de nuestro latido, y nosotros nos deleitamos tanto al ver tu pequeñez, que mientras haces el eco, buscas imitar nuestra voz, copiar los movimientos de nuestras obras, hacer el mismo rumor de nuestros pasos, amar con nuestro latido. Volumen 36, diciembre 28, 1938. Hija de mi voluntad, ánimo, no te abatas demasiado. El abatimiento hace perder la fuerza y hace sentir lejano a aquel que vive en ti y te ama tanto. Tú debes saber que en cuanto la criatura entre en nuestro querer, para dejar el suyo y tomar el nuestro, comienza en ella nuestro eco divino, que resuena en nuestro ser divino, y nosotros al oír decimos: ¿quién es aquel que tiene tanta virtud que llega hasta hacer oír el eco de su amor, de su respiro, de su latido en nuestro ser supremo? Ah, es una criatura que, habiendo reconocido nuestra voluntad, ha entrado a vivir en ella. Sea bienvenida. Nosotros, para corresponderle, haremos oír nuestro eco en ella, de manera que respiraremos con un solo respiro, amaremos con un solo amor, latiremos con un solo latido, y nosotros sentiremos que la criatura hace vida en nosotros. No nos sentiremos solos, y ella sentirá que hacemos vida en ella, que está en compañía de su Creador, que jamás la deja sola. Dar testimonio del Hijo en la divina voluntad no es hablar de Jesús, sino dejar que Él resuene, viva y se manifieste en la criatura como eco de su fiat, haciendo presente hoy el compromiso divino de su reino. Mi amado Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, recíbeme en tu voluntad santa. No quiero solo tu perdón, quiero que reordenes mi querer en el tuyo, para que ya no viva separada, sino unida a tu dolor redentor y a tu amor que salva. Ven Espíritu
Espíritu Santo, que descendiste y permaneciste en Jesús, haz de mi alma tu morada estable. No pases de visita, habita, gobierna y actúa en mí. Dilata los confines de tu fiat en mi vida, para que viva de tu presencia y no de momentos pasajeros. Padre Santo, como Juan Bautista quiero ver, reconocer y dar testimonio de tu Hijo. Líbrame de buscarme a mí misma. Hazme eco de Jesús, para que Él resuene en mis actos, en mis palabras y en mi silencio. Que cada latido mío diga: he ahí el Cordero de Dios. Santísima Trinidad, recibe mi pequeñez en tu voluntad eterna. Que mi vida sea una manifestación viva de tu reino que viene, hasta que el fiat divino reine plenamente en la tierra como en el cielo.